Bienvenidos al programa Dr. Zip. Soy el Dr. William Cabrera y pertenezco al Centro Médico del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú. En el Centro Médico nosotros damos atenciones en odontología, oftalmología, laboratorio clínico, medicina general, y a las personas que nosotros le brindamos la atención es a los ingenieros, a sus esposas o esposos, a sus hijos y a sus padres, ¿no? Realizamos campañas médicas también para descartar enfermedades tipo diabetes, hipertensión, problemas con el colesterol, osteoporosis, etc. Y los servicios están dirigidos principalmente, como les dije, a esas personas. Hoy día vamos a tratar un tema que es muy importante y que me gustaría que lo conocieran más a detalle. Es acerca del accidente cerebrovascular o ACV. ¿Qué es un ACV? El ACV o accidente cerebrovascular es una emergencia médica y una de las principales causas de muerte en el mundo. Esto se produce cuando una arteria o un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, o más frecuentemente cuando se produce una obstrucción. O se puede romper o puede ocasionar una obstrucción. Mayormente es la obstrucción. Si el tratamiento no es el adecuado, las células del cerebro van a comenzar a morir rápidamente. Y el resultado de esto puede ser la discapacidad grave o la muerte de la persona. Si una persona está presentando o está teniendo síntomas de un accidente cerebrovascular, hay que buscar atención médica de emergencia y sin demora. ¿Cuáles son los síntomas de un accidente cerebrovascular o de un ACV? Repentinamente se va a presentar una debilidad o un adormecimiento en el cuerpo, especialmente de un lado. Hay súbitos cambios en la visión de uno o de ambos ojos. La persona va a tener dificultad para deglutir o pasar sus alimentos. Hay un repentino dolor intenso de cabeza de causa desconocida. La persona puede presentar mareos o problemas para caminar o problemas con el equilibrio. Va a presentar una confusión, dificultad para poder entender o hablar. Si esto sucediera, inmediatamente lo que se tiene que hacer es llamar a una ambulancia o los bomberos, pero tiene que ser de inmediato. ¿Cuál es la prueba o test que yo podría aplicar para saber si se está presentando un ACV o un accidente cerebrovascular? La prueba es saber los síntomas que se presentan y qué significa cada uno. Por ejemplo, lo que tendremos que hacer es hacerlo hablar, que la persona se mueva y tratar que la persona sonría. El examen de la cara sería pedirle una sonrisa. Si yo veo que una parte de la cara, al solicitarle que sonría, se va hacia un lado, ese es un signo. Los brazos, le digo que extienda los brazos. Si los brazos no los extiende y uno de ellos se cae al tratar de extenderlos, ese es otro signo. Le pido que hable. Si la persona tiene dificultad o problemas para pronunciar una u otras palabras, eso es otro signo. Si esto se presenta, estamos ante la presencia de un accidente cerebrovascular y tenemos que llamar de inmediato o al 105 o al 106, que es la SAMU, para que inmediatamente una ambulancia nos lleve a una emergencia de cualquier hospital más cercano. ¿Qué cosa es un accidente cerebrovascular con relación al tiempo? Esto lo que va a producir es una lesión de acuerdo al momento en que nosotros empezamos a atender a la persona. Cada segundo cuenta y buscamos para el tratamiento de un accidente cerebrovascular el tiempo más corto posible. Cuando una célula del cerebro se priva de oxígeno, comienza a morir en minutos. Pero hay medicinas que destruyen la formación de coágulos cuando se presenta en el cerebro, pero siempre y cuando sean utilizadas
dentro de un tiempo adecuado. Se dice que si esta medicina que destruye el coágulo se utiliza entre las 3 y las 4 horas de haber empezado el cuadro del accidente cerebrovascular, la persona va a tener buenos resultados. Porque una vez que ha muerto el tejido cerebral, la parte del cuerpo controlada por esta área ya no va a funcionar correctamente. Por esta razón, el accidente cerebrovascular es la causa principal de una discapacidad a largo tiempo, que se va a presentar con el tiempo, con los años. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo hago yo el diagnóstico de un accidente cerebrovascular? El diagnóstico se hace en una emergencia, con los síntomas que ya se presentaron. Y el primer paso es determinar qué tipo de accidente cerebrovascular está ocurriendo. Hay dos tipos de accidente cerebrovascular que se pueden presentar y los dos no son tratados de la misma manera. Una tomografía cerebral puede ayudar a determinar si los síntomas que está presentando una persona por un accidente cerebrovascular es porque se obstruyó una arteria, se bloqueó una arteria por un coágulo, o la otra es de que un vaso se rompió. Si el vaso se rompió, ya no va a haber obstrucción, sino va a haber un sangrado interno en el cerebro, lo cual también se puede determinar con la tomografía cerebral. El accidente cerebrovascular isquémico. ¿A qué le llamamos accidente cerebrovascular isquémico? El accidente cerebrovascular isquémico es el tipo más común que se presenta del accidente cerebrovascular, ¿no? Y se conoce como un infarto cerebral isquémico porque la parte del cerebro no ha recibido la cantidad adecuada de sangre, porque se ha bloqueado el pasaje de la sangre a través de las arterias, ¿no? Casi 9 de 10 accidentes cerebrovasculares son isquémicos. Y como les dije anteriormente, el tratamiento es diferente a cuando se rompe una arteria. El culpable mayormente de los accidentes cerebrovasculares isquémicos es un coágulo que obstruye un vaso sanguíneo dentro del cerebro. Y este coágulo puede formarse o en la misma zona o puede venir de otros lugares a través de la sangre. El ACV o accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Qué cosa es un accidente cerebrovascular hemorrágico? El accidente cerebrovascular hemorrágico es otro tipo de accidente cerebrovascular y tiene un manejo diferente al isquémico. Los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos son felizmente menos comunes, pero son mucho más peligrosos porque mayormente son fatales. Se producen cuando un vaso, una arteria, ha tenido sus paredes debilitadas y se rompen en el cerebro. Esta ruptura ocasiona un sangrado dentro del cerebro que puede ser muy difícil de manejar y el tratamiento es diferente al ACV isquémico. ¿Qué cosa es un mini accidente cerebrovascular? O también conocido en el ámbito médico como TIA. Este es un tipo de trastorno diferente a los anteriores. Aquí lo que se produce es un accidente cerebrovascular isquémico y transitorio. ¿Qué significa esto? Que la arteria ha sido bloqueada por un coágulo, pero que después de un momento, después de unas horas, esto otra vez se deshace la arteria, el coágulo, y la sangre pasa fluidamente y todos los síntomas que presentó la persona, que son iguales a los de un accidente cerebrovascular real, comienzan a desaparecer y la persona comienza a sentirse mejor. Cuando se ha presentado este mini accidente cerebrovascular en una persona, lo que se tiene que hacer inmediatamente es buscar ayuda con un neurocirujano o un neurólogo. ¿Por qué? Porque lo más probable es que este ha sido un aviso que ya está viniendo un accidente cerebrovascular pronto y hay que tratarlo y esto tiene tratamiento. Vamos a ver las causas. ¿Qué cosa causa un accidente cerebrovascular? La causa más común es la aterosclerosis. ¿Qué cosa es la aterosclerosis? La aterosclerosis es el endurecimiento
de las paredes de las arterias. Se forma una placa de grasa con el tiempo. Esta placa de grasa también tiene colesterol, tiene calcio y otras sustancias. Y conforme van pasando los años, estas placas van engrosando y van disminuyendo el espacio por donde pasa la sangre. Al disminuir el pasaje de la sangre por ahí, por ese estrecho espacio que está dejando esta placa, se forman coágulos. Y al formarse el coágulo, prácticamente la sangre ya no pasa por esa arteria y se presenta el accidente cerebrovascular, ¿no? Eso es en el caso de que la formación sea, el accidente cerebrovascular sea por un coágulo. Pero hay casos en que el accidente cerebrovascular es de tipo hemorrágico y esto a menudo es causado por una hipertensión arterial, es decir, personas que tienen presiones arteriales elevadas y que no son controladas o manejadas adecuadamente y en un momento determinado se rompe la arteria producto de este aumento en la presión arterial. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se presentan para que se dé un accidente cerebrovascular? Existen diferentes tipos de factores de riesgo. Tenemos condiciones crónicas. Las condiciones crónicas son las enfermedades que tienen las personas en forma crónica y que no están siendo controladas en forma adecuada. ¿Cuáles son estas enfermedades? Tenemos, por ejemplo, la hipertensión, tenemos la elevación del colesterol, tenemos personas con diabetes o tenemos obesidad de las personas. Cuando se presenta este tipo de problema en una persona que tiene riesgo de presentar un accidente cerebrovascular, estas personas tienen que controlarse para que esto disminuya. ¿Cuáles son los factores de riesgo con relación a la conducta? Esto también cambia en cada persona, ¿no? Nosotros vemos que hay muchos pacientes que tienen malos hábitos. Dentro de estos malos hábitos están el fumar permanentemente, el no realizar ningún tipo de actividad física, por lo general son personas sedentarias, y el consumo excesivo del alcohol. Estos hábitos o estas malas conductas son las que ocasionan los accidentes cerebrovasculares. También tenemos otros tipos de riesgo, como son la dieta. La dieta juega un papel importante dentro de la presentación de los accidentes cerebrovasculares. Comer demasiado grasa o comer con demasiado colesterol en los alimentos puede conllevar a que las arterias se estrechen y formen la placa ateromatosa que hemos estado hablando anteriormente. El exceso en el consumo de sal puede contribuir a que la persona tenga una hipertensión arterial descompensada, se le suba la presión por el exceso de sal en los alimentos y esto conlleve a que la arteria se rompa. Demasiadas calorías también puede ocasionar obesidad en las personas. Hay personas que son sedentarias, comen demasiado y se vuelven obesas. Lo ideal, ¿qué cosa es? Es una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros y pescado. Esto puede ayudar a que el riesgo del accidente cerebrovascular disminuya. También tenemos factores de riesgo que no se pueden controlar y esto lo da el tiempo. Por ejemplo, el envejecimiento o tener antecedentes familiares que han sufrido de un accidente cerebrovascular es algo que nosotros no podemos controlar. El género. Se dice que los hombres tienen más probabilidades de tener un accidente cerebrovascular que las mujeres. Eso es lo que se dice, ¿no? Sin embargo, las muertes cuando se presenta un accidente cerebrovascular ocurre más en las mujeres. Por último, la raza. La raza también juega un papel importante en esto, ¿no? Y esto es algo que no podemos controlar. Se dice que mayormente los accidentes cerebrovasculares se presentan en personas morenas, ¿no? Afroamericanos, en personas americanas nativas, etc. Contra esto sí no podemos
enfrentarnos, porque esto ya son cosas que no se pueden controlar, ¿no? El tratamiento de un accidente cerebrovascular o un ACV se hace en emergencia. Y el tratamiento se apoya dependiendo del tipo de accidente cerebrovascular que se presente. Felizmente que la mayoría es de tipo isquémico. Si se atiende a tiempo al paciente que ha presentado este cuadro de accidente cerebrovascular isquémico, que es el que obstruía las arterias, si es a tiempo la atención, la persona puede recuperarse bastante. Hemos dicho hace un momento que hay sustancias químicas que deshacen el coágulo, pero estas sustancias tienen que ser utilizadas dentro de 3 a 4 horas. Si esto se hace después, ya no va a tenerse los mismos resultados. Los primeros síntomas que aparecen en un hemorrágico es diferente, y estos sí son más difíciles de manejar. El accidente cerebrovascular hemorrágico se produce, como hemos dicho antes, por la ruptura de una arteria. Y aquí se presenta un sangrado y un edema cerebral bastante grave que conlleva muchas veces a la muerte, ¿no? Los daños a largo plazo. Los daños a largo plazo son las secuelas que dejan estas enfermedades. Las secuelas que dejan estas enfermedades son por lo general secuelas que no se van a poder manejar en muchos casos, ¿no? Lo importante aquí es la terapia. La fisioterapia es importante. La terapia del lenguaje en personas que no pueden conversar, que no pueden hablar, que no pueden pasar los alimentos es muy importante. La psicoterapia. La psicoterapia también es otro de los apoyos que pueden tener las personas. Muchas personas con accidente cerebrovascular después hacen problemas de depresión y hay que ayudarlos mucho. Una persona que ha tenido un accidente cerebrovascular puede hacer una vida adecuada, puede hacer una vida como lo hacía antes del accidente cerebrovascular, siempre y cuando haya aplicado todas las terapias de apoyo que ella necesitaba. Pero hay una cosa importante que quisiera decirles. Una persona que ha tenido ya un accidente cerebrovascular tiene la posibilidad de 3 a 4% de repetir otro episodio más de esto, ¿ok? Espero que los haya podido ayudar, les doy las gracias y los invito a nuestra próxima campaña que va a ser el día 22 de este mes para hacer un descarte de diabetes. Muchas gracias.